Buenos días a todos. Sofía, ¿nos avisa cuándo podemos empezar? Ya podemos empezar. Ya podemos empezar. Y bueno, ya podemos grabar. Bueno, porque digamos que hay 12 y la vez pasada habían 24, entonces por eso, pero bueno, si estamos grabando de pronto es que hay personas a las que se les cruzó la actividad. Nuevamente bienvenidos a este espacio que se han tomado, porque este es un espacio también que no solo va a servir para todos esos estudiantes que podamos impactar, sino que también va a servir para cada uno de nosotros que estamos participando en esto. Les doy la bienvenida. Este es un espacio y precisamente esta sesión es una sesión supremamente importante porque de esto, de que ustedes hagan el reconocimiento de ciertas cosas, de que ustedes reconozcan sus emociones y cómo ellas actúan a su favor o actúan en su contra, va a facilitar todo ese trabajo que se va a hacer con las estudiantes. Entonces, por favor, sáquenle el mayor provecho, hagan todas las preguntas que se les ocurren, interrumpan a Elkin, a Laura, María Lucía, ya se los voy a presentar. Estamos aquí con Elkin Cabrera. Elkin es psicólogo, todos son psicólogos de bienestar, trabajan en bienestar universitario, atendiendo consulta, pero también trabajan en la parte de promoción y prevención y han preparado este taller. Entonces está Elkin Cabrera, está también María Lucía de la Hoz, otra de nuestras psicólogas, y está Laura Fortich. Los tres han preparado este taller con mucho esmero porque la idea es que, digamos, esto pueda trascender, esto pueda llegar al resto de las estudiantes, que esto sea como una semillita que se siembra, pero que comienza a germinar y un árbol comienza a crecer o una serie de maticas comienzan a crecer y comienzan a dar fruto en otras personas. Entonces, bueno, los dejo en buenas manos. Yo igual voy a estar presente, pero el taller está en manos de Elkin, de María Lucía y de Laura. No sé si quieran presentarse cada uno rápidamente para poder dar continuidad al taller. Bueno, muy buenos días para todas. Me alegra mucho poder estar aquí. Mi nombre es Elkin Cabrera, soy psicólogo clínico de bienestar universitario y voy a estar acompañándolos a ustedes en este espacio junto con Lau y María Lucía. Así es, como mencionó Mónica, mi nombre es Laura Fortich, soy psicóloga clínica y junto con él y María Lucía vamos a estar apoyándonos en este espacio para que ustedes le saquen el máximo provecho al tema que hemos preparado para ustedes en la mañana de hoy. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Yo soy María Lucía de la Hoz. Estaré acompañando junto con mi compañero en este espacio tan importante para ustedes como de nuestras emociones y cómo usarlas a nuestro favor. Entonces, bueno, espero que le puedan sacar mucho provecho a este espacio y que sea de gran ayuda para ustedes. Listo, pues empecemos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a iniciar este tema importante, pero antes creo que hay alguien que tiene parece como un televisor encendido. No sé Soy yo que estaba Ah. en otro, pero ya me voy a apagar, Ok, el micrófono. No te estaba preocupes. escuchando así de la distracción y demás. Listo, Moni, gracias. Bueno, vamos hoy a conversar en torno a un tema que es muy importante. Es más, no es tanto un tema, es lo que nosotros somos.
nosotros como personas Ya volví, Lore, ya volví. somos seres emocionales. Moni, Se me volvió a abrir. sí, eso, ok. Bien, nosotros como personas somos seres emocionales. Siempre estamos en estados emocionales, siempre nos sentimos de alguna manera. Nosotros nunca estamos en el vacío, ¿ya? Nosotros siempre estamos en situaciones y en esas situaciones nos sentimos de cierta manera y podríamos decir que transitamos por muchos estados emocionales. De ahí la importancia que nosotros podamos aprender a reconocer cómo nosotros estamos, cómo nosotros nos sentimos en las diferentes circunstancias o en las diferentes situaciones en las que en el día a día nos encontramos. Entonces vamos a iniciar ofreciéndoles a ustedes unas herramientas muy puntuales que parten de reconocimiento emocional. Pero para ello vamos a iniciar con una pregunta interactiva que vamos a desarrollar por medio de Menti. Y vamos a partir precisamente de lo que ustedes en este momento se están sintiendo. Entonces vamos a ingresar a la página que aparece ahí proyectada, www.menti.com, y vamos a usar el código o vamos a entrar directamente por medio del link que les van a enviar. Ingresamos directamente y vamos a contestar una primera pregunta que les va a aparecer ahí proyectada. Esa pregunta es: ¿cómo te has sentido en estos días? ¿Cuáles han sido esas emociones predominantes? Les va a salir unas opciones y ustedes van a escribir en una palabra cómo se han sentido en estos días, cuáles son esas emociones que han prevalecido durante esta semana, el fin de semana, y las vamos a escribir ahí para tener como un sondeo de cuáles son esos estados emocionales en los cuales nos encontramos en este grupo que estamos aquí. Entonces ingresamos al enlace y vamos escribiendo en una palabra cuál es esa emoción o ese sentimiento con el cual tú más te estás identificando. Muy bien, empieza a aparecer nuestra nube de palabras. La palabra que más sobresale es la que más empiezan a repetir, o la emoción que de pronto más personas están manifestando, que están sintiendo, y pues aparece o sobresale ansiedad, que está muy relacionada con la incertidumbre, también con la impotencia. Y hay otro grupo que está más hacia el lado de la tranquilidad, alegría, la añoranza, nostalgia, expectante, agradecida, ¿no? Miremos toda esa variedad de sentimientos. ¿Por qué este es el primer paso? ¿Por qué este es el primer paso, uno nombrar lo que uno está sintiendo? Porque las emociones no solamente se quedan en el nivel de lo que tú sientes, sino que siempre una emoción te lleva a hacer algo, ¿ya? Y uno de los objetivos de este espacio era el reconocimiento emocional para el empoderamiento, para poder tú sentir esa fuerza interior que te lleva a transformar ciertas realidades, y específicamente estas realidades de género en el cual este grupo pues se está capacitando y se está formando. Entonces la primera parte es que yo pueda reconocer en una situación determinada cómo me estoy sintiendo y poderle poner nombre, como ustedes han hecho.
ansiedad, incertidumbre, alegría, impotencia, añoranza, intriga, relajada, motivada, tranquila, agradecida. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes eso, puedes comenzar a contemplar posibles respuestas que tú podrías hacer frente a esas emociones. Y ahora vamos entonces a adentrarnos ya partiendo de este breve sondeo, vamos a adentrarnos muy bien en qué es eso a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de emociones y vamos a descubrir unas cosas que me parece que son supremamente importantes. Entonces vamos a seguir con la presentación y vamos a preguntarnos entonces, listo, así es como se sienten, pero ¿qué es una emoción? Cuando nosotros hablamos de una emoción, ¿a qué hacemos referencia? ¿Ya? Y lo primero que yo les quiero decir es que la emoción tiene que ver con un concepto que es muy importante y es lo que es valioso en tu vida. Tú solamente te emocionas, tú solamente te emocionas, tú solamente sientes algo ante lo que te importa. Si a ti algo no te importa o algo no es significativo o algo no, digamos, es relevante en tu vida, sencillamente tú no vas a experimentar una emoción. Solamente nosotros como seres humanos nos emocionamos ante lo que es valioso, ante lo que nos importa. Entonces, ya partiendo de esto que yo les estoy diciendo, eh, cuando tú te sientes de alguna manera, esa emoción te revela algo. ¿Qué es lo primero que te revela? Una información íntima, una información valiosísima, una información personal. Una emoción te revela algo tuyo. Por lo tanto, la emoción, el sentimiento, es una puerta de entrada al autoconocimiento personal, ¿ya? Al autoconocimiento personal tuyo como mujer en el proyecto en el que te encuentras, con tus sueños, con tus anhelos, con tus temores, con tus esperanzas. Es una puerta de entrada a conocerte. Cuando yo me privo de sentir ciertas emociones, lo que estoy haciendo en últimas es renunciar a la posibilidad de conocerme, permítame la expresión, desnuda, es decir, cara a cara con mi ser. Por eso nosotros muchas veces tememos ciertas emociones, le huimos a ciertas emociones, le hacemos el quite, porque las emociones nos ponen de frente con lo que nosotros somos. ¿Y qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos, en palabras pues, pues simples, lo que nos importa, lo que es valioso, lo que nos significa, eso somos nosotros. Entonces la emoción, cuando tú la sientes, te revela una información íntima respecto a algo que te está pasando en ese momento. Como les decía al inicio, las emociones no ocurren en el vacío, ocurren en una situación. Tú siempre estás en situación, no puedes no estar en una situación. Ahora estás aquí escuchándome y cuando me escuchas te sientes de alguna manera, pero después vendrá la hora de almuerzo y mientras almuerzas estás en la situación de estar almorzando y te estás sintiendo de alguna manera. Siempre hay un estado afectivo de por medio y por eso la emoción termina estando referida a lo que vivimos y sentimos ahora en un instante concreto, ¿ya? En un instante concreto. Entonces ya empezamos a darnos cuenta que para adentrarnos a ese reconocimiento emocional, como lo vamos a ver ahorita más adelante, no solamente requieres tú captar la emoción, no solamente requieres tú reconocer o identificar cómo te sientes, sino que cuándo aparece esa emoción, en qué situación aparece, en qué circunstancias te sueles siempre sentir así. ¿Ve? Entonces me da una información íntima, pero esa información íntima no me sirve si no le, digamos, no le otorgo una función, por así decirlo, en mi cotidianidad. No me sirve de nada saber que hay algo valioso para mí y que hay de por medio una situación importante que me está sintiendo sentir así si yo no hago algo.
Entonces la emoción al mismo tiempo que es una información íntima que me revela lo que me importa, también es un aviso, es una señal de alerta, es un llamado, es una campanita que te avisa, que te alerta de que hay algo que tú tienes que hacer, que hay algo que tú tienes que proteger, que hay algo que tú tienes que celebrar, que hay algo que tú tienes que defender de por medio, ¿ya? Entonces es un aviso que lleva consigo funciones que nos permiten protegernos de un peligro, por ejemplo, como cuando pasa con la ansiedad o cuando pasa con el miedo. ¿m? Me avisa que debo hacer algo para protegerme, ¿ya? Y así poder mantener relaciones importantes, sólidas, sanas con los demás. Pero hay algo, las emociones ocurren siempre en la relación con otros. Nosotros somos seres relacionales, ¿ya? Así tú estés, por ejemplo, sola en la casa y te sientas, por ejemplo, desanimada, triste, aburrida, ese aburrimiento, ese desánimo no solamente tiene que ver contigo, tiene que ver también con cómo tú te estás relacionando contigo misma y con los otros. Así el otro no esté ahí, el otro llega a tu cabeza en forma de imágenes, de recuerdos, de pensamientos que te hacen sentir de alguna manera. Entonces fíjate cómo reconocer nuestros estados emocionales nos va a servir incluso para poder mejorar nuestras relaciones interpersonales, cómo nosotros entramos en contacto con otros, porque no solamente la emoción o las emociones es una información que me dice cómo yo me encuentro, sino que también las emociones me revelan cómo el otro se encuentra, cómo el otro está, bajo qué estado emocional se está sintiendo en determinado momento. ¿O acaso ustedes no lo han experimentado? Ustedes, por ejemplo, las que son estudiantes y le van a pedir un permiso a su papá para ir a una fiesta, por ejemplo, este puente festivo o un viaje, y ustedes saben que a veces su papá se pone un poco pesado para darles el permiso o cosas así, y tú llegas y dices, bueno, tengo que encontrar el momento ideal para, más acorde para que cuando le pida el permiso me lo dé. Pero resulta que el jueves, mañana, cuando tú se lo vas a pedir, tú ves que tu papá se levanta de mal genio, está peleando con tu mamá. ¿Tú te acercarías a pedirle el permiso a tu papá en ese momento? Probablemente no, porque tú dices, si se lo pido ahora no me lo da. ¿Por qué? ¿Por qué lo piensas así o por qué lo razonas así? Porque estás captando un mensaje que estás leyendo en la situación. Mi papá está rabioso. Mi papá no está de buen ánimo. Hay una emoción que el otro me está comunicando y eso me lleva a que yo en ese momento decida omitir pedirle el permiso. Es decir, cambie el modo como estaba pensando yo que relacionarme con él. Pero a lo mejor el viernes en la tarde llega su mejor amigo y empiezan a echar cuentos y se alegra y tu papá entre risas, mejor dicho, celebrando alegre y tú dices, epa, este es el momento para pedir permiso. ¿Por qué? Porque leíste una emoción en él. Entonces fíjate que la emoción nos abre un abanico de posibilidades, no solamente para conocernos a nosotros mismos, como les decía al inicio, sino que también es una puerta de entrada para conocer al otro y conociendo al otro poder mediar, por así decirlo, o afinar la manera como nosotros nos relacionamos con los demás. Entonces, como les dice ahí, cuando vemos una persona con rabia, miedo, alegría o tristeza, aunque desconozcamos los motivos por los cuales esta persona está así, no sabemos por qué está así, recibimos una información en el presente acerca de cómo se siente. Pero al mismo tiempo, percibimos cómo eso nos hace sentir a nosotros, ¿ya? Entonces nosotros siempre estamos en ¿qué? En un intercambio, fluir de emociones. Entonces, puntualizando en esto, ¿qué quiero que les quede claro en esta primera parte? La emoción es una puerta de entrada para que nosotros nos conozcamos como personas, para que conozcamos a los otros.
¿Qué nos revela una emoción? Lo que para nosotros es importante en una situación, lo que para nosotros es valioso en una situación, lo que para nosotros es significativo en una situación. Eso nos revela una emoción. Ahora bien, siguiente. Vamos a mirar cuatro emociones, digamos, muy básicas para ejemplificar un poquito lo que yo les acabo de decir. ¿Qué nos dicen nuestras emociones? ¿Qué nos dicen? Lo que para nosotros es importante y significativo. ¿Ve? Miremos cuatro emociones. ¿Qué pasa con la alegría? Cuando tú te sientes, por ejemplo, alegre. Tú te sientes alegre cuando algo de valor o de importancia sucede en tu vida, según tu percepción. Por ejemplo, cosas sencillas. Si tú estás estudiando, por ejemplo, para un parcial y recibes la nota de que sacaste un 5, un 4.7, un 4.5, recibes algo que es significativo para ti, recibes algo de valor para ti y probablemente, ¿qué va a pasar? Tú vas a experimentar alegría. Vas a experimentar alegría porque algo de valor está pudiendo ser en tu vida, se está dando, está aconteciendo, está sucediendo. Eres hincha de algún equipo, gana tu equipo, que vas a experimentar alegría porque algo de especial valor está sucediendo en tu vida. ¿Ve? Entonces, cuando yo me siento alegre, es una puerta de entrada para yo identificar cuáles son esas situaciones o esas cosas que cuando se pueden dar me hacen sentir vivo, me permiten conectarme con lo que yo soy, me permiten disfrutar, ¿ya? Y a esas cosas son las que yo regularmente debo atender, porque, como les decía ahorita, la emoción es un aviso para preservar, afirmar, salvaguardar, proteger lo que me importa. ¿Cuándo te sientes tú alegre? ¿En qué situaciones? ¿Qué es eso de valor que tú experimentas cuando te sientes alegre? Ahí es donde tú tienes que mirar si quieres trabajar esto de la alegría. ¿Qué pasa con la tristeza? ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una emoción que sucede cuando algo de valor deja ser. No, cuando algo de valor deja de ser. Cuando algo de valor ya no se da. ¿Mm? Cuando perdemos cosas importantes. Cuando perdemos cosas significativas. Me siento triste porque me terminaron una relación. ¿Mm? Entre más grado de valor haya de por medio, mayor probablemente tristeza voy a experimentar. No es lo mismo que a mí me termine una relación alguien con el que llevo una semana a terminar una relación, por ejemplo, con alguien que lleva un proyecto de vida construido, una familia construida. Probablemente la tristeza va a ser mayor entre más valor haya sido destruido o perdido. ¿Mm? Entonces la tristeza me revela eso. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Puedo yo privarme de sentir tristeza? ¿Puedo yo anestesiarme contra la tristeza? ¿Debería yo evitar sentirme triste? ¿Es la tristeza mala para mí como mujer? ¿Me expresa debilidad sentirme triste? Empoderamiento tiene que ver con solamente dejar fluir esas emociones que me hacen sentir bien. Tendríamos que decir que no. ¿Mm? Porque la tristeza encierra valor de por medio. ¿O es que qué más puedo sentir cuando pierdo un ser querido? ¿O es que qué más puedo sentir cuando pierdo un parcial, cuando no se me da un proyecto, cuando no me sale un trabajo? ¿Qué más puedo sentir sino tristeza si estoy perdiendo algo de valor? ¿O es que voy a saltar de alegría? No puedo, ¿cierto? Eso me revela la tristeza. Entonces tengo que aprender precisamente a transitar por la tristeza y la tristeza me recuerda que hubo un componente importante de valor en mi vida que ya no está.
como cuando uno pierde a un ser querido, una relación de valor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la rabia? Que es otra emoción muy básica que nosotros como seres humanos tenemos y que muchas personas la satanizan, ¿no? Tú ves a alguien rabioso o ves a tu amiga rabiosa o ves a tu papá o algún familiar rabioso, pero ¿por qué tiene que coger rabia? Cálmese. Pero resulta que tu papá o tu amiga está cogiendo rabiosa porque resulta que alguien llegó y le pisoteó su proyecto o lo ultrajó, le recordó a la mamá o se metió con la familia. ¿Cómo no va a tener rabia? ¿Eh? ¿Cómo no va a tener rabia si se acaban de meter con algo que para él es importante y no lo han respetado, no lo han valorado? Pues tiene que sentir rabia. ¿Cuándo aparece la rabia? Entonces, siguiendo esta línea de lo valioso, cuando algo valioso es pisoteado, cuando algo valioso es ultrajado, cuando algo valioso no es, no es reconocido, por ejemplo, por otro, ¿ya? Yo experimento rabia, siento rabia y debo sentir rabia. Hay personas que, por ejemplo, crecen con ideas de, por ejemplo, tener que ser pacífico y evitar todo conflicto, y en eso de ser pacífico y evitar todo conflicto, se privan o hacen de la rabia como la meten en una olla de presión, ve que no tiene salida y van ahí acumulando, acumulando, acumulando hasta que ya no pueden más porque se han metido con la integridad y estalla. ¿Y estalla en forma de qué? De violencia, ¿ya? En forma ya más, por ejemplo, aguda, por así decirlo, ¿no? Entonces la rabia aparece precisamente cuando eso sucede, ¿no? Cuando algo de importancia para nosotros es pisoteado. Pero es una invitación también. ¿Por qué? Porque si, a ti, si alguien se está metiendo, por ejemplo, con tu integridad como mujer, si alguien te está desvalorando o está menospreciando tus capacidades, es precisamente esa emoción de sentir la rabia la que te lleva a ti a salvaguardar eso que te importa, a salvaguardar tu integridad, a lo que tú eres como mujer, a la imagen que tienes de ti misma. Es la rabia la que te posibilita decir mi voz y mi opinión también vale. Y eso no necesariamente implica responder violentamente o agresivamente. ¿Mm? Si ustedes, por ejemplo, están en una clase y un profesor no les está teniendo, por ejemplo, en cuenta una opinión, ustedes sienten que lo está ignorando o lo que sea que estén sintiendo, ustedes necesitan rabia para poder decir, profesor, a mí no me parece. Es la rabia la que te lleva sanamente a defender lo que tú estás sintiendo en un determinado momento que no se está valorando en tu integridad como persona. ¿Qué pasa con el miedo? Que es como la cuarta emoción básica y muy presente en estos días y que ustedes ahorita mencionaban mucho relacionada con la ansiedad, con la incertidumbre, que están ahí como pegaditos. El miedo es la emoción que podríamos decir del futuro. Entonces yo siento miedo cuando considero, pienso que existe la posibilidad de perder algo que me importa. ¿Ya? Entonces tú estás sacando las notas, ¿cierto? Del semestre y vas viendo que necesitas como tanto para el final. Sientes miedo porque dices, es mucho. Existe la posibilidad de que lo pierda. Me da ansiedad que de pronto no pase la materia. Siento miedo. ¿Me? Estás, vas a presentarte un proyecto con algún profesor, algún proyecto de trabajo, estudiantil o lo que sea, una entrevista y quieres que esas cosas se den, que el intercambio se dé, que lo que quieras se dé. Y vas a una entrevista para aplicar a eso. ¿Cómo vas? Con ansiedad. ¿Por qué vas con ansiedad? Porque existe la posibilidad de qué? De que precisamente eso pueda que no se dé. Pero al mismo tiempo, como les acabo de decir con las otras tres emociones, ese miedo te va a llevar a ti a qué? A tratar de hacer algo para poder preservar lo más que puedas eso que es significativo para ti. Entonces quisiera concluir
digamos que esta fue como la parte central de la intervención, que uno, todas las emociones están ahí porque las necesitamos. Ninguna emoción es mala por sí misma. La tristeza no es mala, el miedo no es malo, la rabia no es mala. Están ahí y nos muestran aquello que es importante para nosotros. Y si es importante, requiere nuestra atención. No lo podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Y esas mismas emociones terminan cumpliendo una función adaptativa, es decir, nos posibilitan a nosotros responder de una manera más adecuada en nuestra vida a las emociones. Entonces, por lo tanto, yo no puedo eliminarlas, no puedo anestesiarlas, están ahí para sentirlas. Si estoy pasando por un momento de tristeza, no me puedo quitarla, no me la puedo quitar. Están ahí para sentirla, aun cuando muchas veces lo que sintamos no sea tan agradable como quisiéramos, como pasa con la tristeza. ¿Cuál es el problema de las emociones, entre comillas? No tanto lo que nosotros sentimos, sino lo que nosotros llegamos a hacer con ella. Les voy a poner un ejemplo para dar paso a mis compañeras que van a seguir con la intervención. Tú puedes sentir alegría porque, bueno, hay gente que siente alegría porque gana su equipo de fútbol, ¿ya? Y con la misma alegría pueden celebrar sanamente, o con la misma alegría destruyen el Transmetro o hacen saqueos o cosas así, ¿ya? O se salen de control, ¿ve? La ansiedad no puede, no es, o el miedo no es en sí misma mala. O que siente una novia cuando se va a casar, miedito porque va a dar un paso importante y no es en sí mismo malo. Pero puede haber momentos en que el miedo me lleve a paralizar, a no continuar. Entonces tengamos eso presente y seguimos adelante. Bueno, nuevamente buenos días. Siguiendo con esto que nos ha planteado Elkin, hemos conocido que pues, las emociones en sí mismas no representan algo ni positivo ni negativo, sino más bien lo que hacemos con ellas. Y también comprendimos que estas nos muestran una información íntima de algo que para nosotros es importante. Entonces, eso nos lleva a pensar, nos lleva a mostrar que las emociones se originan o sí, se originan en unas situaciones específicas. Es decir, cuando nosotros hacemos una lectura de una situación, llegamos a experimentar cierta emoción. Y eso tiene que ver pues con esa información íntima a la que Elkin nos hacía referencia. Entonces quisiera que en este momento ustedes aquí nos contaran esas emociones que han sentido en estos últimos días. Y ahora me gustaría que pudieran referir en qué situaciones se han sentido así, para poderles dar un marco a esas emociones que han estado presentes durante los últimos días. Esa ansiedad que refirieron, ese miedo, esa incertidumbre, esa tranquilidad, ¿en qué situaciones la han sentido? Vamos nuevamente a entrar a la presentación, que Lau ya nos está nuevamente enviando el link y el código para que respondamos anónimamente estas preguntas. Recuerden que pues no hay respuestas buenas ni malas, que ustedes tienen la libertad de contar, de expresar justamente eso que han sentido y en qué situaciones lo han sentido. Y justamente para esto se plantea la actividad de forma anónima para que tengan esa libertad de poder expresar. Alegría de volver a ver a mis amigos, ok, es una situación en particular, seguramente porque tú valoras mucho ese escenario, te sientes parte de, seguramente das algo de ti y tus amigos también te devuelven algo que te genera alegría. Siento nostalgia cuando recuerdo sucesos pasados. Sí, algunas veces podemos mirar hacia atrás y tal vez contemplar algunas situaciones que no se concluyeron o algunas situaciones en las que experimentamos felicidad y al ver que ahora ya no están, podemos sentir esa nostalgia que se asocia un poco con esa tristeza de eso que perdimos.
Me sentí tranquila cuando pude finalizar todos mis proyectos del semestre exitosamente. Claro, porque eso te da a ti una sensación de bienestar, de orgullo, te reafirma aquellos proyectos, aquellos propósitos que te has planteado para continuar en tu vida, eso que tiene que ver con tu proyecto de vida, que es muy valioso para ti. Tristeza e impotencia, culmino mi relación de pareja, ¿ok? Es un duelo, es la finalización de algo que ha sido importante para ti. Y la tristeza en ocasiones se relaciona con esto de la impotencia por no poder controlar cosas que llegan a su fin. Como toda la vida es finito, en ocasiones no podemos controlar que se finalice o que culminen aquellas relaciones o eventos, situaciones que son para nosotros importantes. Alegría al tener a mi familia con bienestar y tristeza al ver las malas noticias en los medios de comunicación. Así es, podemos tener esta mezcla, esta ambivalencia emocional, porque muchas veces las emociones que suelen ser contrarias coexisten, el odio y el amor, la rabia y la tristeza, la rabia, perdón, y la felicidad. Entonces, de cierta parte, te tranquiliza tener a tu familia con bienestar, pero claramente al ser humano también te sensibilizas frente al dolor de los demás. Normalmente en mis actividades importantes me gusta sentir temor. Me hace preparar más y mejor y la satisfacción final por el resultado es mejor. Claro, porque así como nos decía Elkin, sentimos una emoción específica que nos habla de algo, nos muestra algo que es importante y al ser conscientes de eso que es importante para nosotros, justamente utilizamos esa emoción a nuestro favor. Entonces es cuando si nos sentimos ansiosos, si nos sentimos con miedo, decimos, esto es importante para mí y debo utilizarlo a mi favor, es decir, poder disponer todos mis recursos internos y externos en pro de proteger eso que para mí es importante, como lo es tus actividades importantes. Me he sentido feliz por compartir más con mi familia y personas allegadas. Me he sentido aburrida por no poder salir y vivir cosas diferentes. Y me he sentido ansiosa por pensar en qué puede pasar después y en si saldremos de esta. Claro, hay varias emociones. Y si nos podemos a pensar, de pronto muchas emociones en un mismo día, por todo lo que estamos, por todas las relaciones que constantemente en las que estamos inmersas, por todas las situaciones que atravesamos. Porque en medio de la gratitud muchas veces vemos la falta, que es ese aburrimiento por no salir y vivir nuevas cosas. Y al mismo tiempo esa anticipación a lo que puede pasar, que no tenemos control sobre eso. Entonces vemos que cada una de nosotras, que cada una de ustedes ha podido expresar situaciones concretas en las que se da, de las que ha hecho una lectura y de las que ha podido experimentar, o de las que ha podido sentir una emoción en particular. Claramente cada una de estas situaciones nos brinda una información y hacemos una lectura que detona alguna emoción en particular. Y sí, las emociones no se originan de forma arbitraria, no se originan en un escenario ambiguo y muchas veces cuando nos sentimos de pronto con algún malestar que no llegamos a identificar en sí qué es lo que nos molesta, que podemos decir, pero me siento rara, no entiendo por qué, o que muchas veces nosotras como mujeres lo atribuimos al periodo, es que me siento triste, pero es porque me va a llegar el periodo y tengo las hormonas revueltas. Sí, hay algo que tiene que ver con eso de las hormonas, pero es necesario poder encajar, poder encuadrar estas emociones en una situación específica, porque frente a esta situación en particular es que podemos actuar. Así como decía esta persona, que le gusta sentir miedo frente a proyectos importantes, es porque ella ya sabe que frente a eso puede actuar y frente a eso puede disponer algunos recursos para utilizar adaptativamente estas emociones. Cada vez que nosotros podamos
sentirnos alegres, nostálgicas, molestas, tristes, ansiosas, lo primero que debemos empezar como a discriminar o a encajar es frente a qué específicamente me estoy sintiendo así, porque esto me dará esa información íntima de qué significa para mí esa situación y qué es lo que yo justamente debo disponer para abordar esa situación de forma adaptativa. Si no, no podremos utilizar esas emociones a nuestro favor, sino no podemos empoderarnos de esa situación específica. Es como cuando tenemos que arreglar una fuga de agua o tenemos que arreglar el motor de un carro o se dañó el computador, lo llevamos donde un técnico y el técnico puede decir no, se dañó el chip de video, no, se dañó la memoria. Si no identifican qué es lo que está fallando, no pueden justamente hacer los arreglos pertinentes para que continúe el funcionamiento idóneo de nuestro equipo, de nuestro computador, del carro. Si no sabemos de dónde se origina la fuga de agua, pues intentaremos cerrar todas las llaves, pero al momento que abrimos nuevamente va a haber un desborde. Entonces es importante poder discriminar esa situación específica. ¿Y qué pasa? Que si no discriminamos, eso se va a regar por muchos escenarios y vamos a poder sentir una ansiedad de pronto desbordada, generalizada, que frente a un estímulo al parecer insignificante, vamos a tener una reacción desproporcionada. Entonces es cuando, lo que decía Elkin, metemos toda esa rabia, todas esas emociones en una olla de presión y al momento, al parecer menos relevante, se desborda, estalla esa emoción. Y es cuando podemos tener mucha más interferencia o más disfuncionalidad en nuestros ámbitos al no poder justamente abordar esa situación desde lo particular que me afecta. Entonces no sabemos, es cuando tenemos de pronto, qué sé yo, estamos comiendo con nuestra familia y no nos sirvieron el almuerzo a tiempo o no nos gustó cómo nos quedó la comida o quizá alguien está haciendo un ruido que no nos gusta y ahí es cuando nos desbordamos y sentimos rabia o nos ponemos a llorar así abruptamente o reaccionamos de forma desproporcionada, nos alejamos, nos metemos de pronto en nuestro propio caparazón y justamente por no abordar en qué situación específica estamos sintiéndonos de la forma en cómo nos sentimos. Como las emociones nos muestran una información importante sobre nosotros mismos, sobre lo que nosotros valoramos, necesitan salirse por alguna forma. De alguna forma necesitan hacerse pues, llamar nuestra atención para poder atenderlas y hacer algo. Y muchas veces también llaman nuestra atención, nos envían esas señales a través de nuestros propios síntomas, del propio malestar corporal, de los dolores, que a algunas personas se les cierra de pronto el apetito o empiezan a tener gastritis, dificultades gástricas, o por otro lado incrementan la ingesta alimenticia o tienen dificultades en el sueño o incrementan como esa actividad física y tienen una inquietud motora muy notoria o de pronto tienen esa necesidad de controlar, de organizar cosas. Todas esas son formas en que nuestras emociones nos están hablando y cuando nosotros, según la forma particular en cómo nuestras emociones nos están hablando, debemos notar, óyeme, cambié esta forma en como yo normalmente hablo, o bueno, estoy teniendo insomnio, o bueno, estoy queriendo dormir mucho, o estoy teniendo como esa sensación de desespero que quiero salir corriendo, o estoy sintiendo esa sensación de irritabilidad que simplemente quiero estar sola, y ya van varios días así. Y es notar de una vez estas señales y encuadrarlas en una situación específica. Entonces, las invito a que cada vez que estén
enfrentando una emoción en particular, podamos ser conscientes de estas señales que nos envían y de esta situación, de este marco en el que se está presentando, para reconocer esa información íntima que nos está queriendo decir y así poder disponer nuestros recursos en pro de ellas. Es un ejercicio que debemos ir constantemente realizando, de estar muy atentas a esas señales y a esas situaciones en específicas que yo sé que valoro, que yo sé que son importantes para mí. Ahora bien, esta emoción de que me gusta sentir miedo frente a cosas que son importantes para mí, bueno, eso puede ser usado a tu favor, como lo haces, pero en ocasiones puede ser contraproducente, que de pronto te lleve a la obsesión de querer controlar todo, que te lleve a interrumpir tus ciclos de sueño, que te lleve a aislarte de tus vínculos y, y ya no se vuelva disfuncional. Entonces, ¿hasta qué punto estoy yo permitiendo que esta emoción sea adaptativa o vaya en mi contra? No lo sabré si yo no encajo esta emoción en una situación particular. Tiene mucho que ver con mi historia, con lo que yo valoro, con lo que es importante para mí, con lo que de cierta forma ha tenido relevancia en mi vida a lo largo de los años. Entonces es de pronto esa persona que acaba de terminar su relación amorosa puede vivir incluso, revivir algunas sensaciones de pérdidas anteriores frente a esta situación de pérdida actual, porque claramente esta pérdida te habla de algo importante y seguramente tú podrás evaluar que esto se parece a algunas situaciones que has vivido con anterioridad, pero también podrás evaluar de qué forma tú te estás vinculando, de qué forma tú puedes estar relacionándote con las personas amorosamente, que al final te dejan esta sensación de impotencia que, que te habla tal vez de esa vulnerabilidad que como ser humano, que como mujer, que como persona, eh, eh, es natural sentir porque justamente no podemos controlar algunas cosas. Entonces, si yo lo que me siento es impotente frente a esta situación en particular, de qué forma esto se ha venido presentando a lo largo de mi historia y qué puedo empezar yo a cambiar en mis relaciones, en cómo yo me vinculo con los demás, aceptando aquellas cosas que se salen de mi control. ¿Ok? Eh, entonces, bueno, y voy a darle paso también a Laura, que va a hablarnos un poco de estos pensamientos que pueden generarse en el marco de estas situaciones específicas y que también nos dan mucha información valiosa acerca de nuestras, sí, de nuestra historia, de nosotros mismos, ¿ok? Listo. Gracias, Mari, por la intervención también. Bueno, en este momento vamos a hablar Lau, un qué poco. pena que te interrumpa, se ve tu cámara como negra. Ándale, en serio. Sí, no se ve tu cara. A ver si dejo de compartir. Qué raro. Ándale. No me ven todavía. No. Pero bueno, no sé, de pronto sí. No, no me veo, ¿verdad? Espera, voy a salir y voy a volver a entrar para ver.
No, qué raro, no me muestra video. Bueno, pienso yo que podemos continuar así. De pronto hay algo ahí en el computador que te toca revisar después, pero... Actualizar o algo. Ajá. Pero ahorita cuando me presenté sí se vio, ¿no? No, tampoco. Ándale, no me fijé. Bueno, vamos pues a seguir con la actividad. Voy a nuevamente presentar pantalla. Ahora vamos a dirigirnos. Voy a ingresar acá, un momentico. Nuevamente en Menti, que se le ahora la pestaña cuando estaba viendo lo de la cámara. Vamos nuevamente, o no se salgan de ahí de Menti, para que podamos hacer esta siguiente parte. Y en ese momento, como les estaba mostrando, estábamos viendo pues la importancia también ahora de hablar sobre el triángulo emocional, sobre todo ese triángulo de pensar, sentir, actuar. Ya estuvimos viendo, Elkin nos habló sobre las emociones. Ustedes identificaron las emociones que más se encuentran vivenciando o experimentando en estos días. También identificaron esas situaciones que les hace sentir de esa forma, junto con María Lucía. Y ahora yo quiero que nos demos cuenta o nos detengamos a observar cuáles son esos pensamientos que se nos vienen a la mente frente a esas situaciones que acaban de manifestar con la actividad que hizo María Lucía. Los pensamientos que son, dense cuenta o reconozcan esas imágenes que se les vienen a la cabeza o palabras que se les vienen, recuerdos, esa vocecita interna que también a veces hablamos de ella. Piensen a ver qué es lo que se les está viniendo a la mente en esas situaciones que ustedes comentaron. Entonces, acá en esta diapositiva, recuerden, es el mismo link, ¿cierto? Ustedes pueden estar ahí, aunque haya dejado de compartir ahorita. Sí, ellos pueden seguir ahí. Ok, de todas maneras, les comparto el link. Para que se puedan ir ahí escribiendo esos pensamientos que les llegan a la mente. Acá alguien, por ejemplo, va escribiendo, me surgen muchas dudas. Si puedes ser más explícita y colocar cuáles son las dudas que te llegan, esos serían los pensamientos. Me surgen dudas o sentirme dudosa puede ser más relacionado con cómo te sientes. Me siento insegura, pero la inseguridad puede ser acá, no sé, de pronto en tu situación particular, qué dudas estás teniendo, pero puede ser, ¿será que sí voy a lograr hacer las cosas bien el próximo semestre? ¿O será que las cosas están bien con mi pareja? No sé, ¿cuáles son esas, como algo más concreto, serían esos pensamientos como que, bueno, qué dudas especialmente se te vienen a tu mente? Si puede ser más concreta. Alguien más que quiera, pues, colocar o identificar, hagamos el ejercicio de identificar y reconocer cuáles son los pensamientos que se nos vienen mientras estamos ya creo que sé qué es lo que está pasando, porque aquí me parece que tengo la cámara activada. Ok, voy a cerrar acá y ya creo que voy a poder compartir la imagen. Listo. Bueno. Ok, acá alguien más nos escribe. Soy muy afortunada de tener a todos los miembros de mi familia bien. Eso es un pensamiento que llega de que esta persona se sienta afortunada y por eso seguramente se puede estar sintiendo tranquila. En cuanto al aburrimiento, no pienso nada, solo que quisiera hacer más. Entonces, una persona que de pronto está, en algunos momentos se siente aburrida, lo cual
es común como en esta época de vacaciones donde uno ya no está como tan activo por las actividades en las que se encuentra. Entonces, esa persona piensa como que, bueno, quiero hacer más cosas. De pronto no me siento del todo cómoda estando aquí sin hacer nada, entonces esa persona se cuestiona y dice como que, bueno, tengo que hacer más cosas. También dice, por ejemplo, cuando me siento ansiosa, me pregunto si seré capaz de convertirme en lo que quiero ser. Entonces acá también esa persona se cuestiona y piensa como que, bueno, ¿será que sí voy a ser capaz de ser eso que yo quiero ser? Y aquí viene toda esa ansiedad incluso anticipatoria frente a situaciones del futuro que comenzamos a preguntar, a cuestionarnos, anticiparnos si eso que yo quiero va a ocurrir, o incluso nos adelantamos y vemos un futuro más oscuro y decimos como que no, seguramente no me va a salir esto, voy a quedar desempleado, qué sé yo, cosas que a veces se nos vienen a la mente cuando estamos pensando sobre el futuro y ese tiende a ser a veces un poco catastrófico, ¿cierto? Alguien más coloca acá dentro de sus pensamientos: no vas a lograr lo que quieres hacer, estás muy cansada ya, deja eso ya. Muy bien, aquí son esas palabritas que también nos decimos como que, bueno, no vas a lograr eso que quieres hacer, ya estás cansada, deja eso ahí, no lo vas a lograr. Entonces miren acá que muchas veces identificando acá como en el ejercicio que ustedes están haciendo, estamos reconociendo cuáles son esas cosas que constantemente estamos pensando o nos estamos diciendo o estamos recordando o nos estamos imaginando. Todo eso viene siendo ese contenido mental, cognitivo en cuanto a pensamientos que se nos vienen, ¿de acuerdo? Este es un paso importante, por eso les pedí como que hiciéramos este ejercicio de que identificáramos qué está llegando. Reconocimos las emociones, nos dimos cuenta qué situaciones precipitan que esas emociones estén ahí presentes, pero ahora estamos observando ya a un nivel incluso más interno o del que muchas veces no nos damos cuenta, y son nuestros pensamientos, porque los pensamientos llegan tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta que están ahí presentes, que llegaron y que los validamos de una manera muy inmediata. Acá alguien más escribe: pienso en lo fugaz que es nuestro paso en este mundo. Y a veces tenemos ese tipo de pensamientos bastante profundos en momentos en los que estamos a solas o en los momentos en los que estamos de pronto sin tanta actividad, comenzamos a tener también ese tipo de pensamientos. Alguien también coloca a esta persona, también pienso pues en la gratitud por las cosas buenas y por las cosas malas que nos pasan en la vida. La gratitud es un sentimiento, una emoción que podemos sentir, pero acá la persona seguramente piensa como que, bueno, estas cosas buenas o malas que me pasan en la vida me enseñan a algo, o gracias a esto hoy soy quien soy, por ejemplo. Entonces, miren acá cómo cada uno de ustedes puede hacer este ejercicio de identificar y reconocer los pensamientos que les vienen frente a situaciones particulares que estén atravesando. Ahora, entendiendo esta parte, vamos a poner el siguiente ejemplo, y es que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que estamos así ya listos para dormir y justo cuando ya me estoy durmiendo me acuerdo de algo. Me acuerdo de algo que pasó hace rato, algo que yo hice, algo, por ejemplo, vergonzoso, o me acuerdo de una discusión que tuve con una persona importante para mí. Y en ese momento es como si vivenciara nuevamente esa vergüenza y me tapo la cara y yo, ay, qué boba de haber hecho eso, de haber dicho eso. O si fue una discusión que tuve, me vuelve a remover toda la rabia. Le damos respuestas imaginarias a la persona, como que, ay, hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho esto. Entonces comenzamos a darle como unas respuestas en ese momento por nada más recordar algo que ya sucedió, algo del pasado. Miren que nuevamente vuelve toda esa emoción. Vuelve la emoción y comienzo a hacer cosas de me tapo la cara,
pienso en otras respuestas que pude haber hecho, me levanto de la cama, me pongo a ver el celular, qué sé yo, cosas que terminamos haciendo nada más con recordar algo. Esto es muy frecuente estamos aquí, por ejemplo, hablando y yo me acordé de algo del pasado, o estoy aquí hablando y pienso sobre el futuro, estoy aquí hablando y estoy pensando sobre esta persona que está acá en la imagen, por ejemplo, o sea, siempre estamos pensando, ¿de acuerdo? Ahora, todo ser humano, como se pueden dar cuenta, es muy común que nos cuestionemos muchas veces sobre la forma en la que actuamos o la forma en la que nos comportamos, ya sea porque nos cuestionamos nosotros mismos, ay, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué soy así? O porque las otras personas nos los dicen. Y bueno, también nos cuestionamos como que, bueno, ¿será que esto que estoy sintiendo es bueno? ¿Será que debo sentirme así por esto que está pasando? O también nos cuestionamos de por qué a veces hay pensamientos, hay cosas, ideas que no podemos sacarnos de la mente. Esto que les acabo de mencionar, tanto de nuestros comportamientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos, es lo más humano que existe, son reacciones propias del ser humano, y es que todas las personas somos capaces de pensar, de sentir y de actuar, y aquí es cuando estamos viendo entonces ese triángulo emocional de pensar, sentir, actuar. Ahora, para seguir, para darnos cuenta, muchas veces es mucho más fácil darnos cuenta de nuestros actos, de lo que hacemos, porque es lo observable, es lo que yo me doy cuenta porque me tengo que mover, son las acciones, o porque otras personas se dan cuenta y nos retroalimentan sobre lo que hacemos, pero poco nos damos cuenta de pronto de ese contenido interno mental que tenemos en nuestra mente. Ya hicimos el ejercicio junto con Elkin de reconocer las emociones, pero incluso antecediendo al tema emocional también están nuestros pensamientos, que incluso nos indican que por yo pensar esto, por yo recordar esto, por pensar sobre el futuro, como el ejemplo que pusieron acá en Menti, de que pienso en el futuro y siento que no voy a ser capaz de cumplir con eso que quiero. Claro, ¿cómo me siento? Comienzo a sentir ansiedad, me comienzo a sentir frustrada, incapaz sobre lo que el futuro me depara, ¿cierto? Entonces miren que acá vamos viendo como una especie de cadena en la que sucede algo y viene siendo la situación, yo pienso algo sobre esa situación y la situación puede ser, por ejemplo, bueno, estaba yo en clase y los profesores comenzaron a hablar sobre el futuro profesional de los estudiantes de ingeniería en Colombia. Esa es la situación. Y viene a mi mente pensar, ¿será que si voy a ser capaz? ¿Será que voy a conseguir empleo? Y comienzo yo a pensar. Y por yo comenzar a pensar eso, entonces comienzo yo a sentirme ansiosa, comienzo yo a sentirme insegura, incapaz, y después termino comportándome de alguna manera, como que, bueno, será, me retraigo, no hablo con nadie, o me pongo a llorar, o no, bueno, voy a atacar esto y voy a comenzar entonces a buscar soluciones para realmente sí conseguir un empleo, para mostrarme que sí soy capaz, por ejemplo. Entonces miremos cómo va esta cadena. Situación, qué pensé, qué siento y finalmente cómo me termino comportando yo frente a todo esto. Ahora, para explicar también pues esto, les pongo otro ejemplo, y es que cada uno de ustedes imagine que está en la universidad y que están caminando en las canchas. Si recuerdan o si han visto las canchas, imaginen que están caminando por las canchas y de repente, y hay un grupo de estudiantes por ahí sentados, hablando, reunidos, y de repente ven que ese grupo de estudiantes se comienzan a reír a carcajadas, pero unas risotadas así de repente mientras ustedes pasaban, que ustedes comienzan a pensar. Quisiera saber, me lo pueden escribir por el chat,
qué cosas pueden pensar en este momento si ustedes están caminando muy tranquilas y un grupo de estudiantes comienza a reírse a carcajadas mientras ustedes pasaban. Lo pueden escribir en el chat o si lo quieren, me lo quieren decir activando su micrófono. ¿Qué piensan en ese momento? A ver si alguien quiere activar el micrófono. ¿En el chat o verbalmente? Laura. Verbalmente, en el chat, como prefieran. Ah, ok. Bueno, normalmente, pues me ha pasado que tú vas caminando y la gente se empieza a reír, eso es como una cosa que pasa comúnmente, ¿sí? O sea que, sobre todo en la universidad, donde hay tanta gente, ¿sí? Pero yo normalmente no suelo pensar que se ríen de mí, sino que ellos están ahí hablando entre ellos porque son tanta gente, figúrate, no... Y pasa tanto, porque si me pasara una vez, pero si tú vas caminando por las canchas, por donde tú particularmente dices, ahí todo el tiempo se están riendo esos chicos, y los chicos suelen reírse mucho. O sea, no necesariamente se están riendo de ti, y yo nunca me pregunto que si se estuvieran riendo de mí, nunca. No va caminando y ya. Ok, de acuerdo, bueno, válido lo que nos estás comentando. ¿Alguien más nos quiere decir algo distinto de lo que nos mencionó Ingrid, o si están de acuerdo, o alguien piensa algo distinto? ¿A alguien se le viene algo distinto mientras? Ok, alguien están escribiendo acá. Sofía dice, podría pensar que estaban contando, por ejemplo, una historia entre ellos y les dio risa. Laura dice que ella se reiría también. Ok, entonces vemos acá que como no se lo toman quizá personal, también cambia la emoción. Pero ¿qué pasa si de pronto yo me pongo a pensar, ¿será que se están burlando de mí? Y si yo me pongo a pensar, ¿será que se están burlando de mí? ¿Cómo me estoy sintiendo? O yo pienso, ay, seguro contaron algún chiste y por eso se están riendo. También esa es otra forma de que cada quien interprete esa situación. O alguien también puede pensar, no voy a permitir que se burlen de mí, tengo que hacer valer mis derechos. Y va y les reclama y ahí se arma también un rollo. O también alguien puede pensar, ay, qué cómico que se estén divirtiendo tanto en ese grupo de amigos, ¿cierto? Entonces vemos acá cómo pueden cambiar los pensamientos frente a una misma situación. La situación es la misma, pero acá lo que está cambiando es la forma de pensamiento. De pronto acá en este grupo no haya nadie que haya pensado que se están burlando de ellos mismos, pero a veces lo primerito que se nos viene, se estarán burlando de mí, pero yo comienzo, ah, no, pero no se están burlando de mí, sino que se están riendo entre ellos o contaron un chiste, no sé qué, ¿cierto? Puede que pase. Entonces, vamos a ver esto, cada respuesta de pensamientos que estuvimos viendo en este ejemplo anterior. Vemos que cada una de ustedes o cada uno de nosotros, cada persona, maneja una especie de filtros al momento de procesar la información que sucede en la vida. En el día a día, cada uno de nosotros tiene unos filtros que vamos a ponerle de nombre como lentes. Ahora mismo tengo lentes transparentes, pero por ejemplo me puedo poner unos lentes verdes, unos lentes rojos, unos lentes negros, unos lentes azules, y depende de los filtros o de los colores que yo tenga en mis lentes, de esa manera voy a terminar pues interpretando las situaciones que suceden, y de esa manera también mis pensamientos interfieren en mis emociones. Ahora, ninguno de nosotros usa los lentes verdes o usa los lentes azules o usa los lentes rosa porque sí, no. Estos lentes o estas maneras de interpretar o estos pensamientos que nos llegan son el producto precisamente de nuestras experiencias durante la vida, de nuestro pasado, son producto de nuestras ideas, son productos de nuestras creencias sobre las cosas,
Pero sobre todo, estos filtros son la interpretación que cada uno de nosotros hace frente a una misma realidad. Como les dije, la realidad es la misma, la situación es la misma. Voy caminando por la universidad frente a las canchas y de repente un grupo de estudiantes se comienza a reír. Esa es la situación. Pero la respuesta mental o de pensamientos que cada uno de ustedes puede tener es lo que cambia, porque cada uno le puede dar una interpretación distinta a una misma situación. Entonces, por eso, si yo pienso, y aquí es como cuando comenzamos a ver entonces cómo mis pensamientos interfieren o ayudan a que yo me sienta de una forma u otra, si yo pienso, se están burlando de mí, ¿cómo me siento? Insegura, con vergüenza, rechazada, incómoda. En cambio, por ejemplo, puedo pensar, ay, seguro contaron algún chiste y por eso se están riendo. Si yo pienso de esta manera, puedo sentirme tranquila, aceptada, respetada, valiente. Si yo pienso, no voy a permitir que se burlen de mí, tengo que hacer valer mis derechos, ¿cómo me siento? Me siento amenazada, resentida, atacada, si llego a pensar ese tipo de cosas. O también si yo pienso, ay, qué cómicos, se están divirtiendo tanto en ese grupo de amigos, me puedo sentir, por ejemplo, curiosa, entretenida, abierta. Entonces miren acá cómo cada uno de nosotros, depende de cómo interprete la misma situación, podemos sentirnos de maneras distintas. Recuerden que entonces hay una conexión entre lo que yo pienso y lo que yo siento. ¿De acuerdo? Entonces, es como una cadena. Pasa la situación, pienso algo de manera muy rápida y sobre eso que pensé comienzo a sentir cosas. Y por último, termino actuando de alguna manera. Me río, les reclamo, hago la que no los escuchó, la que los ignora, pero siempre termino teniendo alguna reacción ante cada emoción, ante cada pensamiento que estoy teniendo. Bueno, espero, si tienen alguna pregunta hasta el momento, alguna inquietud, me pueden avisar, me pueden interrumpir y bueno, la idea es que esto les quede bastante claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Si cada uno de nosotros quiere trabajar en nuestros comportamientos, es importante, como les dije, la cadena. Los comportamientos son como la última parte. Si queremos trabajar sobre nuestros comportamientos, tenemos que trabajar en nuestras emociones. Y si queremos trabajar en nuestras emociones, también tenemos que trabajar entonces en nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que los pensamientos, los de cada uno de nosotros, o sea, Elkin puede pensar una cosa, María Lucía otra cosa, Ingrid otra cosa, Sofía otra cosa, yo otra cosa. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha tenido vivencias distintas, experiencias distintas, tenemos creencias, ideas que son diferentes. Entonces, cada uno de nosotros tiene miedos, inseguridades distintos. Y recuerden que los pensamientos nos llegan a nuestra mente en forma de imágenes, recuerdos, palabras o esa vocecita interna que está ahí dentro de uno. Esos son los pensamientos. Entonces, el ejercicio es identificar qué viene a tu mente, cuándo llega a tu mente. Ese es un ejercicio que, como es algo tan interno, muchas veces no nos damos cuenta qué estoy pensando. Pero los invito en la mañana de hoy a que hagamos este ejercicio. Vamos a detenernos un momento y vamos a reflexionar sobre qué estoy pensando frente a cada situación. ¿Y cómo podemos llegar a esto? Haciendo un stop cuando yo vea que estoy teniendo un cambio de emociones. Ay, no, que yo estaba tranquila y de repente comencé a sentirme triste. Bueno, ¿qué estaba pensando? ¿Qué recordé? O sobre qué me avisaron, como lo dijo Elkin, la tristeza, por ejemplo, nos muestra cuando algo que es valioso para nosotros lo hemos perdido. Entonces, ¿será que
me di cuenta que ese proyecto de vida que yo tenía ya no va a ser? ¿Será que, bueno, me puse triste porque es que perdí un parcial que para mí es muy importante y valioso? Entonces, cuando nos demos cuenta que estamos teniendo un cambio de emoción, ahí podemos hacer el ejercicio de, bueno, paro, veo que estoy pensando. Pensé, ¿será que ya no soy buena para mi carrera y por eso perdí el parcial? O pensé, ahora, ¿qué va a ser de mi vida sin esa persona tan cercana que ya no está conmigo? Identifiquemos cuáles son esos pensamientos, ¿de acuerdo? Hagamos el ejercicio y es más fácil hacerlo cuando veamos que tenemos un cambio en nuestras emociones. Ahora, vamos, cuando identifiquemos cuáles son esos pensamientos que nos llegan, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio si vemos que puede que alguna de las interpretaciones que estemos haciendo, como por ejemplo, en el caso que les comenté de que voy caminando por la universidad y gente se echa a reír, vamos a ver si es necesario poner a prueba esos pensamientos que nos llegan. Porque claro, es que yo siempre estoy pensando que todo el mundo se está burlando de mí. Bueno, realmente sí se están burlando de ti. Y aquí comenzamos con el primer paso y es que yo comienzo a poner a prueba estos pensamientos. Porque, como les digo, llegan tan rápido, que los asumo como reales, los valido y comienzo a sentirme entonces insegura. Comienzo a sentirme incómoda conmigo misma. En cambio, si yo paro y me di cuenta como que, bueno, se están burlando de mí y comienzo yo a cuestionar, no lo valido, sino que lo cuestiono, comienzo a decir como que, bueno, realmente estos jóvenes se estaban burlando de mí. ¿Qué evidencias tengo de que se están burlando de mí? Y aquí yo comienzo a darme respuestas alternativas y que son respuestas incluso más realistas. Bueno, no necesariamente se están burlando de mí. Puede que se echaron un chiste entre ellos y ahí comienzo yo a darme las respuestas. O con este ejemplo que les acabo de poner, me pongo triste porque perdí un examen y claro, la tristeza entonces aparece cuando pierdo algo que es valioso para mí y comienzo yo a decir, no, es que entonces ya yo no soy buena para esta carrera que estoy estudiando, pero bueno, detengo, reconozco el pensamiento. ¿Será que no soy buena para esta carrera, para este programa que estoy estudiando porque perdí el parcial? Y me doy respuestas alternativas. Pues no, no necesariamente soy mala por haber reprobado un parcial. Y aquí ya comenzamos a ver entonces si la emoción estaba siendo muy fuerte, si estaba dándome duro, sintiéndome triste porque no soy lo suficientemente buena para mi carrera, no voy a ser una buena ingeniera, por ejemplo. Entonces, si yo tomo el pensamiento y comienzo a cuestionarlo como que, hombre, de pronto, bueno, un parcial no me define o estoy en un proceso de crecimiento y aprendizaje y me comienzo a dar respuestas alternativas ante ese pensamiento tan fuerte que me llegó, seguramente mi emoción logra cambiar y por ende, al yo cambiar esa emoción que en algún momento me puede estar produciendo malestar, yo puedo sentirme un poco mejor y me siento más tranquila y ya no me siento la peor de las peores, etc. Entonces acá miren que el segundo paso primero es identificar cuáles pensamientos están. No validarlos, sino cuestionarlos, debatirlos, ponerlos a prueba, preguntarme, darme respuestas. Este es el segundo paso, darme respuestas más realistas, respuestas alternativas. Entonces acá, por ejemplo, en la situación de que iban caminando, se burlaron, entonces ustedes se dan respuestas más realistas. Bueno, no se están burlando de mí necesariamente. De pronto contaron un chiste y por eso se están riendo. O no, no se estaban burlando de mí. O no, es que no tengo que, ay, voy a hacer valer mis derechos. No, sino que se estaban riendo entre ellos. ¿Cierto? Entonces, miren que como resultado final de hacer este ejercicio del cambio de lentes, de colores, haciendo este ejercicio podemos lograr que nuestra emoción o cambie o por lo menos en el grado que la estaba sintiendo, por ejemplo, de 1 a 10, estaba sintiendo
mucha rabia, que se estuvieran burlando de mí. Al validar, al cuestionar los pensamientos, si la estaba sintiendo muy fuerte, puede que ya no sienta tanta rabia, sino que siento menos rabia, por ejemplo. O no, como me puse a hacer el debate del pensamiento, no se están burlando de mí, si tenía rabia, porque se estaban burlando de mí, y comienzo a cuestionar, después me termino riendo como que, ay, qué boba yo pensando que se estaban burlando de mí. Seguramente incluso puedo lograr que cambie la emoción y me termino sintiendo más tranquila, alegre, despreocupada, etc. Entonces, por ende, hagamos el ejercicio de no validar todo lo que llega a nuestra mente, sino que vamos a tomar el pensamiento y vamos a debatirlo. Esto es un proceso o esto es un entrenamiento que requiere de práctica. No quiere decir que ya ustedes automáticamente van a identificar todos los pensamientos que les llegan, no. Para hacerlo tenemos que practicar. Y es que veamos, por ejemplo, ay, no, es que estaba hablando con esta persona y me molesté. Bueno, ¿por qué me molesté? Ay, no, es que yo quiero que esta persona siempre dice lo mismo y siempre dice lo mismo. Bueno, pero esa persona dice lo mismo por eso, porque quiere que las cosas salgan bien, etc. Entonces yo misma voy reconociendo qué es lo que yo estoy pensando, por qué me estoy sintiendo molesta con esa persona, y seguramente mi molestia va a disminuir o voy a cambiar de emoción, pero tengo que hacer un entrenamiento en ponerle un stop a los pensamientos que nos llegan tan rápidamente que los validamos, y hay que irlos poniendo a prueba, dándonos respuestas más realistas. Entonces, la invitación final de esta parte es que no demos nada por sentado, no validemos nada de lo que creemos, sino que vamos a ponerlo a prueba. Vamos a cuestionarlo para que nosotros podamos estar seguros de la realidad que está sucediendo, o incluso si hay algo que yo pueda consultar con la otra persona, ay, oye, es que yo tengo esto, siempre estoy pensando en esto, pero dime si esto está siendo así. Realmente se estaban burlando de mí, realmente no soy buena para esta carrera, y seguramente podemos encontrar algunas otras soluciones, opciones o palabras distintas a las que normalmente nos decimos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Bueno, pues así finalizamos entonces nuestra intervención de fortalecimiento emocional, de las emociones a mi favor. Quisiera saber si, bueno, hay alguna duda, alguna inquietud o algo que quisieran saber, aparte de lo que hemos hablado en esta mañana nosotros tres. ¿Cómo van? ¿Todo claro? ¿O algo que de pronto quisieran profundizar? ¿Alguna pregunta? Ok, acá están escribiendo en el chat. Todo claro. Qué útil la reflexión. Todo claro. Ok. Bueno. Pues no sé cómo es la dinámica de ahora sí. Listo, Lau. Si no hay preguntas, entonces yo creo que podemos dar por terminado. Espero que de pronto esto que hablaron Elkin, María Lucía y Laura lo puedan ver en las estudiantes y puedan hacerle esta retroalimentación que ellas les están haciendo a ustedes con respecto a ese manejo de emociones. Ustedes también le puedan hacer ese, digamos, esa retroalimentación a los estudiantes, poderlo de pronto identificar y discriminar cuando estén hablando con ellas. Bueno, básicamente eso. Les agradezco muchísimo a Laura, a Elkin y a María Lucía. Bueno, quedamos a su